Padre, en esta tarde clamamos a ti. Dice tu palabra que clamemos a ti y tú nos responderás. Oh Padre, nosotros sin ti nada podemos hacer. Te rogamos en esta hermosa tarde, Padre, que tú nos ayudes, que tú, Dios mío, nos des la paz, el gozo, la satisfacción de poder, Dios mío, sentirte en este lugar, poder entenderte y conocerte. Padre, ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Que este tiempo sea para tu gloria y para tu honra, que podamos salir edificados de este lugar, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, esta clase se titula El evangelismo y el creyente. Para ustedes, ¿qué es evangelismo? La palabra evangelismo, cuando ustedes oyen esa palabra, ¿qué viene a su mente? Evangelismo. Compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Compartir el evangelio, muy bien. ¿Otra opinión? Bueno, es el mecanismo por el cual a Dios le ha placido que las personas sepan de Él Amén. a través, como dice mi esposa, de compartir su palabra, Amén. las buenas nuevas. Sí. Esta lección comienza, dice el autor de John MacArthur, dice, la palabra evangelismo trae a la mente muchos pensamientos. Cuando nosotros oímos la palabra evangelismo, vienen a nuestras mentes muchas ideas, muchas cosas. Dice, algunos piensan en carpas y oradores famosos. O sea que cuando dice evangelismo, algunos piensan que es una carpa, que ponen una carpa y un predicador famoso predicando, hablando, predicando el evangelio. Muchos piensan que es eso. Otros imaginan visitas semanales y el terror de testimonio. Otros se imaginan de que evangelismo es hacer visita. Un ejemplo, vamos a visitar. Y está bien, no está mal. En esta lección nosotros vamos a aprender a introducir el concepto bíblico del evangelismo y el rol del creyente, muy importante. O sea que cuando se termine esta lección, ustedes van a saber qué es el evangelismo y de qué se trata. Ahora, dice aquí el punto número 1, dice el llamado al evangelio. Vamos a buscar Marcos 16:15, el llamado al evangelio. Vamos a leerlo. Marcos 16:15. ¿Qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En esta parte, en este texto bíblico, hay una palabra muy importante, toda criatura. Yo no sé, pero no sé si ustedes han visto que hay iglesias donde son iglesias de blanco. ¿No lo han visto? Yo lo he visto. Yo estuve trabajando en un taller y cerca quedaba una iglesia y yo en ese momento no tenía dónde congregarme. Yo quería congregarme ahí y era una iglesia de morenos. O sea que si yo no, por ser moreno no podía congregarme ahí. Increíble, pero cierto. O sea que en este tiempo hay iglesias de moreno, iglesias de blanco, iglesias de rico. Los hay. Pueden buscar en YouTube y las hay. Pero aquí dice, según Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Toda criatura. No es predicar el evangelio a los ricos, sino a toda criatura. Es una palabra muy importante que tenemos que tener en mente. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Al pobre, al rico, al moreno, al blanco, al indigente, a toda criatura. No discrimina. Exactamente. Dios, esta palabra aquí, Dios no discrimina. Y podemos ver en este tiempo cómo se han apartado esas iglesias que rechazan
no predican a toda criatura, sino que rechazan la entrada de algunas personas. Y tenemos que tener esto en mente, a toda criatura. Ahora, dice aquí el punto B. ¿Cuáles son los tres aspectos de hacer discípulo? Vamos a leer Mateo 28, 19, 20. Vamos a leerlo. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea que, ¿cuáles son los tres aspectos que deben hacer los discípulos según este texto? ¿Qué pusieron? Si llenaron, si pusieron ¿cómo lo pusieron? Según este texto, ¿cuáles son los tres aspectos de hacer discípulos? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Amén. ¿Otra opinión? Según este texto, ¿cuáles son los tres aspectos de ser discípulo? Está bien. Dice, primero, ir y hacer discípulos. Es el primer aspecto. Ir y hacer discípulos. El segundo aspecto, bautizarlos. Y el tercero, enseñarle. Nosotros debemos predicar el evangelio. Ya esa segunda parte de bautizarlo, ya le toca a la iglesia. Nosotros debemos predicar el evangelio, invitarlos a que vengan a la iglesia, a que se congreguen. Y entonces ya ahí la iglesia se encarga del proceso de discipulado y de enseñarle. Esta última parte de enseñarle es lo que estamos haciendo aquí ahora. Enseñarle, ¿ves? Pero tienen que venir a la iglesia, invitarlos a la iglesia. Entonces los tres aspectos son ir y hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Amén. Ahora, ¿qué dijo Jesús que debería ser proclamado a todas las naciones? Según Lucas 24, versículos 46 y 47. ¿Quién lo lee? Vamos a leerlo. Voy a alcanzarme en la Biblia. Sí. Gracias. Sí. Ajá. ¿Qué dijo Jesús que debería ser proclamado a todas las naciones? Lucas 24, versículo 46 y 47. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok, entonces, según este texto, ¿qué dijo Jesús que debería ser proclamado a todas las naciones? ¿Qué pusieron? ¿Qué debería ser proclamado según este texto? Su evangelio. El evangelio. Vamos a leerlo de nuevo para entrar en contexto. Léelo de nuevo, hermana. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y se predicara, ahí lo dice el texto, lo dice claro. Es una pregunta que nos está haciendo. ¿Qué dijo Jesús que debería ser proclamado a todas las naciones? Ahí el mismo texto lo dice. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Amén. Dice, en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. O sea que evangelismo, cuando nosotros evangelizamos, debemos de predicar en su nombre. Se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Amén. Ahora, dice el punto D. ¿Qué debía Pablo? Algo que yo considero no menos importante en este punto, que dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Y yo creo que también nos debemos de preguntar qué implica eso. Claro. Porque
porque no es simplemente decirle a una persona arrepiéntete y cree, porque si Ujú. esa persona no sabe en qué condición se encuentra, Amén. de pronto arrepentirse, pues no le va a hacer ningún sentido, no le va a decir de que me voy a arrepentir si yo. De pronto es una persona moralista que dice, si yo soy bien, de que me voy a arrepentir, de que Amén. no tengo nada de que arrepentirme. Claro, claro. Por eso, como el pastor nos ha enseñado en diferentes momentos, el Evangelio es una buena noticia que inicia con una mala noticia. Amén. Y eso me parece que es un punto bastante Sí. importante de poder transmitirle a las otras personas la condición en la que se encuentran. Amén. Y que solo es a través de Cristo que podemos arrepentirnos y que Él puede perdonar nuestros pecados. Amén. Muy, muy buena aportación, hermano. Incluso el evangelio, la palabra evangelio, ¿qué es la palabra evangelio? ¿Qué significa? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Cuando a nosotros dicen, tienes que predicar el evangelio, ¿qué te están diciendo? ¿Qué es evangelio? La palabra evangelio, ¿qué significa? ¿Qué es lo que es? Una buena noticia. O sea que están diciendo, tú tienes que ir y anunciarles a las personas una buena noticia. No, y no solo una buena noticia. Yo creo que es la mejor noticia que puede recibir un Exactamente. ser humano. Ujú. Es la mejor noticia que sin duda alguna puede Amén. recibir un ser humano. Por eso tiene que ser transmitido con precisión. Y Sí. me gusta el texto que dice aquí, que memorice, 1 de Pedro 3:15, que dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y Amén. reverencia. Amén. No es simplemente que yo vaya donde Sí. ti te diga, arrepiéntete y créete, porque a lo mejor surgen diferentes preguntas. Claro. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar preparados. No porque sienta que nosotros tengamos el poder de convencimiento, porque de ninguna manera sabemos que quien convence es el Espíritu Santo, pero de alguna manera es como Dios nos llama, que Amén. nosotros nos presentemos Amén. ante Él, también dice la palabra, Claro. De pronto con esa capacidad Sí. de nosotros poder presentar unos argumentos sólidos Claro. cuando se nos demanda. Nosotros debemos estar preparados. Debemos de leer, debemos de informarnos, de orar. Ahora, tú dijiste algo, hermano, muy, 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 muy importante. La buena noticia, vamos a suponer que usted tiene y le dice un ejemplo a un familiar, te tengo una buena noticia. Dice, qué buena noticia. Te tengo una pastilla que te va a calmar el dolor. Dice, si es que yo no tengo ningún dolor. Entonces, cuando usted le va a dar una pastilla a una persona que tú supones que tiene un dolor y esa persona no tiene el dolor, esa persona te va a decir, tú estás loco, yo no tengo dolor, dale esa pastilla a otra persona. ¿Entiendes? La buena noticia, el evangelio comienza con una mala noticia. Nosotros primeramente debemos de a las personas concientizarlo de que ellos no son buenos, de que ellos están apartados de Dios. Dice aquí, aquí incluso, voy a saltar un poco, y aquí hay un versículo donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otro verso dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, una pregunta, ¿ustedes conocen alguna persona buena? ¿Conocen ustedes alguna persona buena que ustedes hayan conocido o hayan visto o hayan oído? ¿Existe alguna persona buena? ¿Qué tú piensas? ¿Existe alguna persona buena? Joe. ¿Qué tú piensas, Joe? ¿Existen personas buenas? Sí, yo estoy seguro que cuando yo hago esa pregunta, rápidamente la primera impresión que viene es sí. Moralmente puede que sí, pero al final todos tenemos nuestros pecados, nuestros defectos. Claro, amén. Yo conozco personas que han donado miles de dólares en un orfanato. Aparentemente es una buena persona. Yo conozco personas que han hecho actos maravillosos. O sea, es una buena persona, lo hemos visto. Pero no cumplen los estándares de Dios. ¿Por qué?
Porque una persona buena, Dios no solamente mide nuestras obras, sino nuestras motivaciones. Dios mira nuestro corazón. ¿Por qué lo hacemos? No solamente hacerlo, sino por qué lo hacemos. Y dice la Biblia que para que sea una buena obra, nosotros debemos hacerlo para la gloria de Dios. Si esa obra, si lo que nosotros hacemos no es pensando en Dios, no es para la gloria de Dios, eso no es una buena obra. Y dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre en esta tierra, toda criatura, nació en pecado. Está apartado de Dios. Y hay una certeza plasmada en la Biblia de que todos vamos a tenernos que enfrentar a un juicio. Vamos a seguir para más adelante ampliarte. Ahora, el segundo punto dice las buenas nuevas del evangelismo. Aquí vamos a entrar que las buenas nuevas, las buenas noticias. Ahora, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Cuáles son las buenas nuevas noticias predicadas por Pablo? ¿Cuál es la buena noticia? Ya dijimos que el evangelio es una buena noticia. Ahora vamos a ver cuál es esa noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Pueden leerlo, el que lo tenga. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, según este texto, ¿cuál es la buena noticia? Porque no, ustedes van a dar una buena noticia. Ustedes tienen el llamado, cada uno de nosotros tenemos el llamado a predicar, a evangelizar, a compartir la buena noticia. Ahora, ¿cuál es esa buena noticia? Que Cristo murió por... Que Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y que resucitó el tercer día. Esa es la buena noticia. Amén. Tenemos que tener ese es el verdadero evangelio. Y no recuerdo el versículo bíblico, pero dice Pablo que el que predica un evangelio diferente sea anatema, maldito. O sea que si nosotros no predicamos este evangelio, nosotros estamos en contra de la palabra de Dios. Entonces la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ahora, ¿qué ustedes piensan de un médico? De un médico que descubre que un paciente tiene cáncer y el médico no le dice que tiene cáncer por temor a que el paciente se moleste, a que el paciente se deprima. ¿Qué ustedes creen de ese médico? Una pregunta. Hermano, permiso. Sí. Que el micrófono se lo ponga aquí. Ya, sí. Enganchado. Ok. Así. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué ustedes creen de un médico que somete a pruebas a un paciente y ve que ese paciente tiene cáncer, que va a morir si no se trata ese problema? Pero el médico, porque él piensa de que si le dice esa noticia al paciente, el paciente se va a deprimir o el paciente y no se lo dice. ¿Qué ustedes creen de ese médico? ¿Qué ustedes pensarían de ese médico? Falta ética profesional. Mala praxis. Imagínense. No Es es egoísta, no es justo. No es justo. Incluso por no decirlo, va a morir. Entonces, el evangelio es prácticamente lo mismo. Nosotros somos los médicos, porque Dios nos ha revelado en la Biblia cuál es el problema de la humanidad, el pecado. Por eso nosotros tenemos que decirle a las personas de que están en peligro, de que tienen que creer en Jesucristo, de que hay un juicio, de que Dios está enemistado con todo, enemistado con toda criatura, que tienen que creer esa noticia. Entonces, cuando nosotros en nuestros hogares,
en nuestros trabajos, en las escuelas, cuando nosotros no le hablamos a las personas de esta noticia, nosotros somos el médico. Somos peor que el médico. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de compartir y de hablar y de predicar el evangelio, la buena noticia. Amén. Entonces, la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, una ilustración. Hay muchas personas que creen que son buenos. Ahora, puede ocurrir y siempre ocurre. Uno sale por la calle y le pregunta, ¿tú crees que eres buena persona? Y todo el mundo dice que sí. Cuando nosotros venimos Dios nos salva, nosotros venimos a los caminos del Señor y empezamos a leer, nos damos cuenta de que no somos buenos. Pero el que nunca ha leído la Biblia, todo el mundo cree que es bueno. Incluso muchas personas no vienen a la iglesia porque dicen que ellos en sus casas son mejores cristianos que los que vienen a las iglesias. ¿No han oído eso? No, yo no tengo que ir a la iglesia. Si yo en mi casa yo creo en Dios y yo no soy malo. Ustedes van a predicar el evangelio y ustedes la primera respuesta que se van a encontrar es yo soy bueno. Ahora, ¿cómo nosotros podemos convencer a esa persona? ¿Qué le podemos decir de que no es bueno? De convencerlo de que no es bueno. ¿Qué le podemos decir? Bueno, si es un inconverso, obviamente, Sí. que todavía no cree en la palabra de Dios, es evidente que todo lo que hace no lo hace para la gloria de Dios. Amén. No es su motivación y eso como principal pecado, aunque haga obras buenas. Claro. La palabra dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Así que, aunque esa persona sienta que haga buenas obras, el día de juicio, el día que Dios de pronto, bueno, un día de juicio, Sí. la redundancia, que Dios lo juicie, todas esas obras que él hace simplemente para su propia satisfacción, Sí. para Dios son como trapos de inmundicia. Amén. Si esa persona se cree que es justa, pues la palabra dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, Romanos, el texto que tú leíste, Sí. es un texto que a mí me ayudó muchísimo a entender Romanos 3:23. que no excluye a nadie, que dice por cuanto todos pecaron, Todos. estamos destituidos Amén. de la gloria de Dios. Hay una naturaleza en nosotros que simplemente no nos permite acercarnos a Dios y es nuestro pecado. Amén. Es algo que mora en nosotros y que vamos a luchar, incluso nosotros como creyentes, con Él toda nuestra vida. Entonces, primero, yo trataría de advertirle a esta persona en ese estado en el que se encuentra, que está destituido de la gloria de Dios, que todo lo que haga, si no es para la gloria de Dios, Amén. es como sus obras van a ser como trapos de inmundicia delante de Dios. Y tercero, le diría que pues le demandaría de la esperanza que tiene en Cristo Jesús. Amén. A través de Él nos reconcilia con Dios y podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Amén. Ahorita dijiste algo, mi hermano, muy importante. Y ya esta es la tercera vez que lo digo porque es muy, muy importante. La buena noticia comienza con una mala noticia. Porque todo el mundo cree que es bueno. Y entonces nosotros debemos decirle de que no es bueno. Amén. Debemos decirle que no es bueno. Una cosa que a mí me ha ayudado mucho es preguntar a las personas. Ustedes le preguntan a las personas, ¿tú crees que eres bueno? Y dice, sí. Ah, ya. Vamos a suponer que en el día del juicio, es una suposición, en el día del juicio, Dios juzga a la humanidad a través de los 10 mandamientos. Dios nos ha dado mandamientos. Vamos a suponer que nosotros que nosotros estamos en el juicio y que la primera pregunta que se nos haga a toda la humanidad, ¿cuántas veces has mentido? ¿Tú eres bueno? Sí. ¿Cuántas mentiras tú has dicho en tu vida? A lo largo de tu vida. Aquí todos hemos mentido. Todos hemos mentido. O sea que ya por ahí ya nos vamos dando cuenta de que no somos buenos.
porque hemos mentido muchas veces. ¿Cuántas veces has robado? No, yo nunca he robado. Todo el mundo alguna vez, inconscientemente en la escuela, un lápiz, una goma, ha robado algo. Eso es todo el mundo, inconscientemente, conscientemente, por inexperiencia, por inmadurez, ha robado algo. O sea que... En otras palabras, hemos quebrantado la ley de Dios. Exactamente. Todos hemos mentido, todos hemos robado. ¿Cuántas veces hemos deshonrado a nuestros padres? Ese otro mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces hemos deshonrado a nuestros padres? Vamos a suponer que estamos frente a Dios y que se nos hacen esas 3 preguntas. ¿Quién sale bien parado de ahí? No, y no tanto eso, como una vez alguien dijo, si estamos hablando simplemente de actos. Imagínate que Dios le dijera a esa persona, bueno, tú sientes que has sido bueno, Sí. tú que tú no has robado, que tú no has... Vamos a proyectar todos tus pensamientos. Porque si muchas veces lo que decimos, lo decimos con malas intenciones, imagínate Sí. lo que pensamos. O sea, el ser humano está cuando... Y es algo que de pronto nos ayude siempre a mantenernos humildes ante Dios, y es eso lo que nos va a llevar Claro. a humillarnos a Dios, en que aún siendo nosotros como somos, Él tuvo misericordia, compasión, por su gracia, pura gracia, nos salvó. Y eso de pronto nos va a ayudar a nosotros siempre mantenernos humildes ante Dios. Amén. Y es esa humildad y mantenernos humillados lo que cuando entendemos nuestra condición, lo que nos lleva a Él en humillación, en que cuando Dios nos convence de pecado, creo que eso es algo que a ti te hace Sí, sentir sí. lo peor del mundo. Amén. Es algo que a ti te quebranta, que tú dices, cuando tú lo entiendes, tú Sí. ni siquiera puedes explicarte cómo Dios pudo poner tus ojos en ti, cómo Dios te pudo inquietar en tu corazón a que tú lo entendieras, y es una experiencia única realmente para el creyente. Para mí lo fue cuando yo entendí que en la condición y en el peligro en el que está cada persona es algo urgente. O sea, la gente necesita de Dios urgentemente. Urgentemente. Y cuando lo entiendes, creo que es la manera en la que el creyente va en humillación y arrepentimiento Amén. genuino a Dios. Incluso nosotros debemos primeramente compartir el evangelio, empezando por ahí, con una mala noticia. Tú no eres bueno. Tú le estás fallando a Dios. Tú estás de espalda a Dios. Todos vamos a morir. Hay un juicio. Hay una condenación eterna. Hay un infierno. Es urgente, porque si tú tienes que creer en Cristo, todavía hay esperanza. Tienes que dar la palabra arrepentimiento es dar la vuelta. La palabra, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Cuando decimos arrepentirte de tus pecados, lo que estamos diciendo es tú tienes que dar una vuelta. O sea, tú vas en una dirección, tú debes de dar la vuelta. Debes de creer en Dios, debes de leer la Biblia. Por eso nosotros debemos de concientizar a las personas de que no son buenos, de que le han fallado a Dios. Esa es la buena noticia, comienza con una mala noticia. Cuando la persona esté mostrando signos de arrepentimiento, cuando Pedro predicó el primer discurso en el libro de los Hechos, Pedro, yo quisiera que ustedes leyeran esa parte. Pedro, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes hicieron esto, ustedes hicieron lo otro. Y cuando las personas escucharon eso, las personas dicen que se compugieron de corazón. Pero ¿qué haremos? Desesperadamente. Necesitamos la medicina porque estamos enfermos. Entonces, si nosotros no le mostramos de que están enfermos, ellos no van a querer la medicina. Entonces debemos de primero tener una conversación con ellos de que no es bueno, de que ha robado, de que ha mentido, de que Dios lleva esas cuentas, de que Dios los está mirando y que no son buenos.
y que si siguen en esa condición va a llegar el momento de que vamos a morir, pero hay un juicio al que van a tener que someterse. Y cuando las personas muestren signos de desespero, de arrepentimiento, ahí es que viene la buena noticia. ¿Qué hago? Como dijeron en el libro de los Hechos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse cada uno para el perdón de los pecados. Ahí es que viene la buena noticia. Todavía hay esperanza. Tienes que arrepentirte. Pídele perdón a Dios. Cree en Jesucristo. Esa es la buena noticia. Pero primero debemos de decirle la mala noticia. Amén. Sí, la mala noticia es como decirle, tú estás condenado, va a haber un juicio y eres culpable. Exactamente. Y la buena es decirle, pero Cristo murió por ti y si tú crees en Él vas a ser salvado. Exactamente. En resumido, Resumido. esa es la yo creo que ese es el punto principal de la Biblia, es eso. Eso, ha resumido la Biblia en pocas palabras. Vamos a suponer que hay un juicio aquí en la tierra. Un juicio aquí en la tierra. Y entra el acusado. El juez tiene todas las evidencias. El que está parado, el acusado, tiene asesinato registrado, tiene robo, tiene todas las evidencias. El juez dice, estás condenado a muerte. Porque están las evidencias, ¿verdad? Pero vamos a suponer que cuando ya el acusado no tiene esperanza, ya soy un asesino, soy un ladrón, soy un violador, ya para mí no hay esperanza. En ese mismo momento, cuando ya el juez, antes de dar con el mazo, se dice que antes de dar con el mazo, entra una persona y dice, no, yo sé que él es culpable, yo sé que él es un ladrón, yo sé que él es un mentiroso, pero yo voy a pagar por él. Yo quiero que él lo suelten y yo quiero pagar por esa persona. ¿Qué ustedes pensarían de una persona que hace eso? Wow, tremendo. Ya tú no tenías esperanza. Ya tú estabas condenado, pero viene otra persona y te salva. Ahora, la diferencia es que esa persona que entró sí es bueno, que es Cristo. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros estábamos condenados. Dios es el juez. Estábamos condenados. Dios tiene todas las evidencias. Y Dios dijo, están condenados. Pero Cristo dijo, no. Pero Cristo sí es bueno. El único bueno es Cristo. Dijo, yo soy bueno y yo quiero pagar por ellos. Yo quiero pagar por el culpable. Yo quiero, y el acusado sale absuelto. ¿Qué ustedes creen de ese hecho, de ese relato, de esa ilustración? ¿Qué ustedes creen de esa persona que hizo eso? En esta ilustración, Cristo, eso fue lo que hizo por nosotros, en palabras resumidas. Nosotros éramos el acusado, todos éramos acusados, todos, porque ya vimos que hemos robado, hemos mentido, hemos hecho muchas cosas que a Dios no le agradan. Pero Cristo pagó por nuestros pecados. El justo por los El justo, amén. para llevarnos a Dios. Amén, exactamente. Por eso, ahora, esa persona que es Cristo nos pide algo. Yo voy a pagar, tú vas a quedar suelto, pero yo quiero que tú hagas algo. Y te dice, yo quiero que tú le digas a las personas esto que ha ocurrido aquí. Yo quiero que tú le prediques a las personas de que hay un juicio, de que hay una condenación. ¿Qué pasaría si nosotros no lo hacemos? Seríamos mal agradecidos. Porque si Cristo pagó por nosotros y nosotros no compartimos el evangelio, si nosotros no le hablamos a las personas, ¿qué pensará Dios de nosotros? Por eso tenemos la responsabilidad de hablarle a las personas. Todas las personas que nosotros vemos están muertos en delitos y pecados. Y nosotros debemos de advertirles de que hay un juicio, de que hay una condenación eterna. Eso es predicar el evangelio. Eso tenemos que hacer. Esa es la responsabilidad del creyente. Ahora, el punto B dice, ¿por qué decía Pablo que no se avergonzaba En Romanos 1:16. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de estas cosas,
no lo hacemos porque nos avergonzamos, por temor al rechazo, porque no nos digan algo que no queramos. Por eso muchas veces es un tropiezo para no predicar el evangelio, porque nos avergonzamos. ¿Por qué tú no predicas? No, porque yo hace un año y me insultaron. Y eso nos paró, nos frenó a compartir el evangelio. Pero aquí dice la Biblia, en Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Vuélvelo a leer, mi hermana. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué nosotros no debemos avergonzarnos? Según este texto. ¿Por qué Pablo aquí no se avergonzaba? Según el texto. Porque es poder de Dios para salvación. Porque la buena noticia, la buena noticia es el poder de Dios para salvación. O sea que lo que nosotros vamos a hacer cuando compartimos el evangelio no es liviano, no es algo, es lo más importante en esta tierra. Cuando nosotros predicamos el evangelio, eso Dios lo usa para salvar un alma de la condenación eterna. Por eso nosotros no debemos avergonzarnos, porque es poder de Dios. La buena noticia, el evangelio, es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿por qué nosotros debemos predicar el evangelio? Es lo mismo, pero con otra pregunta. Es lo mismo que estamos viendo. ¿Por qué debemos predicar el evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos llama? ¿Por qué nosotros debemos predicar el evangelio? Es la misma respuesta. Porque es poder de Dios para salvación. Dice aquí una nota que debemos predicar el evangelio porque es el único medio. Es el único medio que Dios ha establecido para salvar a los hombres. El evangelio. Dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea que lo único que va a salvar un alma es cuando nosotros le predicamos el evangelio y Dios usa eso, Dios nos usa. Amén. Por eso debemos predicar el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, quisiera, a ver qué tiempo nos queda. ¿Todavía tiempo? 15. Ajá. Ahora, muchas personas no creen, no van a creer. Pero tienen esa opción de creer o no creer. Pero nosotros tenemos la responsabilidad. Lo de nosotros, dice, hay una parte en la Biblia que dice que el crecimiento lo da Dios. Nosotros simplemente, los frutos no es nuestro, es ya de Dios. Nosotros predicamos, pero ya es Dios con esa persona que predicamos. Nosotros muchas veces ¿cómo decir? Nos desanimamos porque le predicamos a una persona y esa persona no responde o nos insultan, pero nosotros cumplimos con nuestra parte. Estamos cumpliendo con nuestra parte. Predicar el evangelio. Ya esa persona escuchó. Ya esa persona no tiene excusa ante Dios porque ya él escuchó el evangelio. Nosotros. Perdón, hermano. Sí. La escritura que usted estaba hablando está ahí en 1 Corintios 3. Vamos a leerla. Capítulo 3, versículo 5. Ajá. En adelante. Sí. Vamos a leerla. 1 Corintios 3. Ajá. Sí. 3 del 5 en adelante. Ajá. ¿Quién lo tiene? Vamos a leerla. Yo lo tengo. Ajá, sí. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Una pregunta. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno Sí.
que a cada uno concedió el Señor. Entonces aquí viene, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. El crecimiento lo da Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar. Nuestra responsabilidad no es de convertir a las personas, porque como tú dijiste, hermano, el que convence es el Espíritu Santo. Correcto. Y el 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Yo escuché una ilustración de un pastor que él tenía un amigo que era inconverso. Y dice que él le predicaba en la adolescencia, cuando estaban en la escuela, él le predicaba mucho. Pero se separaron y dice el amigo que cuando tenía ya cierta edad, en un momento él se acordó de lo que le predicaba el amigo. Y dice que eso Dios lo usó para que empezara a leer la Biblia. O sea que Dios usó eso. Nosotros predicamos. Y Dios, si esa persona, si es la voluntad de Dios salvar a esa persona va a oír, va a escuchar, se va a acordar de lo que tú le dijiste. Y Dios va a usar eso para salvar a esa persona. Fíjense la responsabilidad y la importancia de que Dios ha puesto en nuestros hombros. Por eso no debemos avergonzarnos, no debemos desanimarnos. Nosotros debemos de predicar y el crecimiento lo da Dios, como dice el texto. Sí, hermano, usted me acordó ahora de un predicador que Dios usó mucho, un predicador americano, se llamaba Billy Graham, murió tenía como 100 años cuando murió, pero fue un predicador muy, muy usado, viajó por el mundo entero y bueno, Dios lo usó para la salvación de muchas almas. Pero el testimonio de él propio, Sí. dice que él iba a una iglesia pequeñita cuando él era niño. Y era tan pequeñita que el pastor mismo daba la escuela dominical de los niños también. Y entonces dice que en la escuela, en el salón de él, habían 4 niños. Y uno de esos niños era él. Y dice que el pastor enfermó y estaba a punto ya de morir, ¿no? Dice que el pastor se sentía muy triste porque él no había hecho mucho para Dios. Y entonces el pastor murió. Pero el testimonio de él dice, uno de esos niños era yo. Y miren cómo Dios me ha usado a mí para traer el evangelio a muchas naciones. Wow, tremendo. Entonces, tú nunca sabes lo que está sucediendo y cómo el espíritu, como dice el hermano Eddie, se está moviendo y esa semilla queda sembrada ahí, pero da frutos después, a los años. ¿No? Amén. Eso me tocó mucho, hermano. Sí, Lo que acabas sí, de decir, porque es verdad. Uno dice, no, uno no ve resultados. Es igual que a mí, aquel hermano que iba y me buscaba y yo me negaba, yo me escondía cuando me iban a buscar para llevarme a la iglesia, yo me escondía, pero no me pude esconder de Dios. Y siempre recuerdo a ese hermano, que él hizo lo que tenía que hacer delante del Señor. Amén. Y Dios me salvó en su tiempo. Y generalmente, pastor, nosotros cuando Dios nos salva porque alguien nos ha predicado el evangelio. Sí. Todos los que estamos aquí, alguna vez alguien nos habló. Sí. Vaya que queremos la respuesta en el momento. Exactamente. Nosotros queremos que la gente responda en el momento. Y muchas veces nosotros no respondemos cuando nos hablan en ese momento. Yo recuerdo allá la cuñada mía, ella me hablaba mucho de Dios. Y yo en aquel momento de adolescente, andaba en mis andanzas y yo, yo le decía a ella como que, o sea, que yo era un adolescente, que yo tenía tiempo, pero yo sí escuchaba. Yo ponía mucha atención a sus palabras. Y aunque yo andaba, no iba a la iglesia, pero yo me acordaba de lo que ella me decía. Y esas mismas palabras Dios las usó para... O sea que todos los que estamos aquí, alguna vez alguien nos habló de Cristo. Y nosotros no podemos no hablar. Nosotros tenemos que, como mismo alguien nos habló a nosotros debemos de hablar a otras personas. Nosotros no podemos ser, como dice malagradecidos, o otra palabra, no podemos
aquí lo dice, tenemos que hablar lo que hemos visto y oído. Tenemos que expresarlo, no podemos quedarnos callados, porque si nosotros nos quedamos callados, somos igual que el médico, que no le está diciendo al paciente que está enfermo. Amén. Por eso el objetivo de esta lección es primeramente saber qué es el Evangelio, cuál es nuestra responsabilidad y motivarnos a predicar el Evangelio. Es esta lección. Motivarnos a predicar el Evangelio. Ahora, cosas esenciales del evangelismo. Vamos a estar viendo qué debe alguien creer acerca de Jesucristo para salvación. Es una muy buena pregunta. Primera de Juan 1:1 dice, ¿qué debe alguien creer acerca de Jesucristo para salvación? Juan 1:1. Porque nosotros, la buena noticia que vamos a decir es que debe de creer en Cristo, ¿verdad? De que Cristo murió, es la buena noticia. Pero ahora, ¿qué debe alguien creer acerca de Jesucristo para salvación? Porque muchas veces vamos a encontrar personas, yo no conozco a Cristo, ¿quién es Cristo? Y nosotros debemos de conocer a Cristo. ¿Quién es Cristo? Ahora, según este texto, Primera de Juan 1:1, ¿quién lo tiene? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? Ese texto, ¿qué es lo que dice? Que Cristo es Dios. Que Cristo es Dios. ¿Qué debe alguien creer? Es la pregunta que hace aquí el autor. Dice, ¿qué debe alguien creer acerca de Jesucristo para salvación? Según el texto, que Cristo es Dios. Una persona que no crea que Cristo es Dios, no puede creer. No cree, no puede creer, está mal. Entonces nosotros debemos de decir a las personas de que Jesucristo es Dios. ¿Sabían que hay muchas sectas que no creen en que Cristo es Dios? Los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Y hay muchas sectas. El Islam. Jesús fue un profeta, un gran profeta. Si nosotros debemos estar convencidos y debemos de leer, porque vamos a encontrar estas objeciones cuando compartimos el Evangelio. Yo no creo en Cristo porque Cristo simplemente fue un hombre, simplemente fue un profeta, simplemente fue un buen líder, un buen maestro. Incluso para los mismos judíos. Amén. Creen que Jesús fue un gran profeta. Entonces, una de las verdades que tenemos que tener presente es que Jesucristo es Dios. Ahora, otra pregunta, otra respuesta. En Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, la única vía a Dios. O sea que, ¿qué debe alguien creer acerca de Jesucristo para salvación? Primero, de que Cristo es Dios. Segundo, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, la única vía a Dios. Ahora, aquí dice Jesús es el camino. No dice un camino. Jesús es el único camino a Dios. Amén. Hay muchas personas que en este tiempo andan buscando la felicidad, la paz, la tranquilidad por muchos caminos errados. Pero aquí dice la Biblia, y nosotros lo creemos, de que Jesús es el único camino. Cuando nosotros vamos a predicar, Jesús es el camino.
la verdad. No una verdad, sino la verdad. Si ustedes se darán cuenta que todo el mundo tiene la verdad. Tú le preguntas a alguien, estoy hablando en un contexto que no es cristiano. La verdad es, todo el mundo cree en una verdad diferente. Todo el mundo cree en algo, ¿no? Yo creo en esto. Yo creo en el Islam y el Islam es la verdad. Yo creo en Mahoma y el Mahoma, el hinduismo, es la verdad. Pero aquí dice la Biblia, nosotros lo hemos visto y lo hemos oído a través en nuestro caminar con Cristo, de que Cristo es la verdad y la vida. Dice la Biblia que todos que están muertos en delitos y pecados, espiritualmente están muertos. Y dice que Cristo es la verdad y la vida, y es la única vía a Dios. Entonces, ¿qué debe alguien creer acerca de Jesucristo para salvación? 3 aspectos: que Jesús es Dios, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la única vía a Dios. Y Jesús es el único camino a salvación. Son los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Amén. Ahora, ¿creen ustedes, han oído ustedes del juicio, de un juicio? ¿Han leído ustedes en la Biblia algo referido a un juicio? Al juicio eterno. ¿No? ¿Han escuchado algo de un juicio? ¿Tienen certeza de eso? Muchas personas no creen en la muerte después no creen en la vida después de la muerte. Muchas personas no creen, pero todos sabemos, la Biblia lo dice, de que nosotros estamos compuestos por cuerpo y espíritu, y el espíritu no muere. Y hay un juicio eterno. Yo les traigo aquí varios versículos donde la Biblia deja plasmado de que hay un juicio, donde todos los que estamos aquí, tarde o temprano, aunque estemos en la iglesia, pero todos vamos a estar frente a Dios en un juicio. Dice, vamos a buscar el Salmo 9, versículo 7. Entonces, quisiera que todos tengamos conciencia de que hay un juicio. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. El 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. O sea que dice este salmo que Dios juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud. Tenemos que tener estas cosas en cuenta. Eclesiastés 3:16 dice, vamos a leerlo, Eclesiastés 3:16. Vamos a leerlo. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, Sí. allí iniquidad. Ajá, sigue leyendo. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Amén. ¿Qué dice? Que al justo y al impío juzgará Dios. Y dice Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Toda persona que muere va a ser sometido a un juicio. Nos quedan 10 minutos y quisiera terminar con una ilustración. Un hombre, un cazador, estaba en el bosque y el cazador tropieza y cae. Pero que cuando cae hay astillas, no sé cómo lo dicen árboles, astillas, un pedazo de madera, y se hace una herida aquí en esta parte de aquí. El hombre a duras penas puede llegar al hospital porque el hombre se tapa la herida y llega al hospital. Cuando llega al hospital, los médicos rápidamente hacen una valoración y ven que esta herida de aquí le puede provocar la muerte.
los médicos rápidamente, rápidamente tratan de suturarle, de arreglar, de sanar, de operar una operación aquí en esta parte de aquí. Pero cuando los médicos están atendiendo esta herida, el hombre levanta la mano y le enseña al médico una astilla aquí, aquí en el dedo, una astilla que le duele mucho. Y el hombre quería que el médico le atendiera la astilla. El médico, ¿qué es lo que hizo? Cogió la mano, la amarró la mano y siguió atendiendo esta herida que era la que le podía provocar la muerte. ¿Por qué les hago esta ilustración? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene problemas. No, yo tengo un problema, pero nosotros debemos de predicar de que el mayor problema que ellos tienen es que hay un juicio, que están enemistados con Dios, de que si mueren van a ir a un infierno. Eso es lo que nosotros debemos de comunicarle. Y los problemas son la astilla en el dedo. O sea que el mayor problema que ellos tienen es la que están enemistados con Dios. Quisiera que nos acordemos de esta ilustración porque vamos a encontrar muchas objeciones, muchos problemas cuando prediquemos el evangelio. Amén. ¿Alguna? Sí, con respecto a eso, las personas que de pronto, bueno, a medida que el evangelio se ha ido propagando, Sí. Muchas denominaciones cristianas se han ido de pronto alejando de lo que realmente es la Biblia, o de lo que realmente dice la palabra, o de lo que realmente es el evangelio. Entonces hay muchas iglesias o muchos pastores o muchas denominaciones donde se predica intentando ayudar a la persona Amén. a salir de esos Amén. problemas. Ven a Cristo y va a solucionar tus problemas. Amén. Ven a Cristo y no vas a sufrir más. Ven a Cristo. O sea que están predicando de la astilla. Ven que Cristo te va a sacar la astilla del dedo, la astilla del dedo. Y no predican de que esta herida les puede causar la muerte. Amén. Muy buena aporte. Bueno, hermanos, ya son las 52. Vamos a orar. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron o no entendieron nada? Como dice el hermano Arnaldo. Vamos a orar. Sí. Ajá. Padre, en esta tarde te damos las gracias. Gracias, Dios mío, por esta clase. Una clase edificante, una clase, Padre, donde hemos podido sentir, Dios mío, tu presencia. Hemos podido sentir, Dios mío, tu presencia en este lugar. Te rogamos, Dios mío, que nos ayudes a compartir el evangelio. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, que nos des entendimiento y que pongas amor por las almas. Oh Dios mío, que nosotros podamos ser, Dios mío, obreros, buenos obreros, Padre. Dice tu palabra que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oh Padre, ayúdanos porque nosotros queremos predicar el evangelio a toda criatura. Oh Dios mío, queremos, Dios mío, agradarte para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.